Hola, el día de hoy vamos a hacer un análisis de tamaño de partícula por tamizado a través de un ejercicio que dice: el análisis por tamizado que se presenta en la tabla de abajo corresponde a una muestra de cuarzo triturado. La densidad de las partículas es 2650 kilogramos por metro cúbico y los factores de forma son A es igual a 0.785 y phi sub s es igual a 0.571. Para el material con tamaño de partícula comprendida entre 4 y 200, calcule, inciso A, el diámetro medio de volumen en milímetros cuadrados por gramo y el número de partículas en la mezcla en partículas por gramo. Inciso B, el diámetro medio de volumen. Inciso C, diámetro medio de volumen superficie. Inciso D, diámetro medio másico. Inciso E, número de partículas para un elemento de malla igual a 150 y 200 mallas. Inciso F, ¿qué fracción del número total de partículas hay en el incremento 150 a 200 mallas? Bueno, primero vamos a ver a recordar un poquito de la teoría. Aquí tenemos un equipo de tamizado. Obsérvese que en la parte superior tenemos el tamiz de mayor abertura, en donde se retienen las partículas de mayor tamaño, y conforme se va bajando en el tamiz, las partículas van disminuyendo hasta llegar a la tapa del tamiz. Recordemos que el tamizado es un medio de separación de partículas basadas exclusivamente en el tamaño de las mismas. Para medir el tamaño y la distribución del tamaño de partículas en el intervalo entre 3 y 0.0015 inch se utilizan tamices estándar, como el tamiz Taylor. Cada tamiz se identifica por las mallas por pulgada. Ya hay tablas que nos muestra el número de mallas y la abertura del tamiz perfectamente estandarizadas. Aquí en la columna 1 y en la columna 2 se presentan este número de mallas y la abertura respectiva. La fracción másica retenida es justamente la que se pesa en cada una de las mallas, dividida entre el peso total de la muestra. Por ejemplo, en este caso, en la malla 4 no se queda nada de material, en la malla 6 se queda 2.51% del material total de la muestra, y así sucesivamente hasta quedar en la tapa un valor de 0.0075. El diámetro de partículas en el incremento en milímetros se calcula sacando un promedio entre la malla inmediata anterior y la malla respectiva en análisis, de tal manera que en este caso sumamos 4.694 más 3.327 y se divide entre 2, obteniendo un valor de 4.013. Lo mismo hacemos con los siguientes datos de las siguientes mallas. En cuanto a la fracción acumulativa, vamos a observar que en la parte superior vamos a meter el 100% de muestra, y la fracción acumulativa en la malla 6 sería el 97.49%, en la malla 8 84.99 y así sucesivamente hasta que en el fondo, en la tapa del tamiz, nos queda 0 partículas. Los cálculos que se van a realizar requieren cálculos repetitivos, valga la redundancia, y para facilitar entonces nosotros podemos hacer una tabla, de tal manera que en la primera columna vamos a poner el número de malla, el diámetro medio de la partícula ya se calculó correspondiente a la columna 4 de la tabla anterior, nada más pasamos los datos y tenemos los valores de esta segunda columna. XI sobre DPI, pues nada más se divide la fracción de retenida en la malla respectiva dividida por el tamaño del diámetro de partícula en esa misma malla. Por ejemplo, aquí para el primer caso tenemos que para la malla 6 dividimos la fracción retenida en la malla 6 entre el diámetro medio de la partícula en la malla 6. Hacemos lo mismo para las demás mallas y se obtiene ese cálculo.
Este valor lo elevamos al cubo y obtenemos 64.6230. En la quinta columna dividimos la fracción másica y ésima entre el diámetro medio de partícula y ésima elevado al cubo. Y en la última columna multiplicamos xi por dpi. Aquí sacamos la sumatoria en la columna 3, 5 y 6. ¿Por qué? Porque esos datos nos van a servir posteriormente. El cálculo para la superficie específica tiene esta fórmula que a ustedes se les quedó de tarea, de tal manera que sabemos que el factor de forma es de 0.571 y la densidad para homogeneizar unidades, porque el diámetro de partícula se da en milímetros, entonces la densidad la vamos a convertir en gramos por milímetro cúbico. Se sustituyen los datos en la fórmula obteniendo una superficie específica de 3283.8 milímetros al cuadrado por gramo. Esto incluye la fracción recogida en la tapa del tamiz, pero como el problema nos está diciendo que nada más hasta la malla 200, tenemos que quitar las partículas, la fracción de partículas que se van a la tapa del tamiz. ¿Cómo se hace esto? Pues simplemente restando el 100% de muestra total menos el porcentaje que se queda en la tapa del tamiz, como se ve aquí, que corresponde a 0.0075. Y el resultado nos da 99.25%. Para calcular la superficie específica, dividimos el valor de la superficie específica de toda la muestra entre la fracción quitando la tapa del tamiz. El cálculo de las partículas de la mezcla, también tenemos esta fórmula respectiva, donde A es el factor de forma de volumen. Para una esfera toma un valor de 0.5236 y para un cilindro de 0.785. Si el sólido tiene una forma cúbica, toma un valor de 1. Se nos está dando el dato de A igual a 0.785. Eso nos indica que la forma que predomina en las partículas es una forma cilíndrica. Se sustituyen los datos y se obtiene un valor de 4.244.47 partículas, pero esto corresponde a la muestra total. Hay que quitar las partículas finas que quedaron en la tapa del tamiz. De la misma manera se divide el número de partículas de toda la muestra entre esa fracción, obteniendo un valor de 4.276.54 partículas por gramo. Para el inciso B, para hacer el cálculo del diámetro medio de volumen, ya se tiene esta fórmula establecida, lo cual nada más vamos a jalar datos y obtenemos un valor de 0.4838 milímetros. Para el inciso C, el cálculo del diámetro medio, volumen, superficie, también es esta sumatoria que está en el denominador de la fórmula, ya lo calculamos, por lo tanto es fácilmente determinado y obtenemos un valor de 1.2075 milímetros. Para el inciso D, el cálculo de diámetro medio másico, se tiene esta fórmula. Ya en la tabla anterior hicimos este cálculo, por lo tanto también nada más jalamos el valor correspondiente a 1.6773 milímetros. Para el inciso E, el número de partículas en el rango de malla 150-200 se obtiene a partir de la ecuación que se utiliza para el cálculo de número de partículas en la mezcla, poniendo un sub 2. El sub 2 nos indica la segunda malla que se está calculando, y aquí tenemos malla 150-200, por lo tanto la 200 le corresponde al número sub 2, en donde tenemos que sacar la fracción en esa malla y el diámetro medio de la partícula también en esa malla. Si nos regresamos a nuestra tabla anterior, la fracción másica en la malla 200 corresponde a 0.0031 y el diámetro
de partículas en el incremento es de 0.089 milímetros. Esos datos los sustituimos en esta fórmula y obtenemos un valor de 2113.86 partículas por gramo. Finalmente, la fracción del número total de partículas que hay en el incremento 150-200 mallas resulta de hacer la división entre el número de partículas en la malla 200, que corresponde al sub 2, entre el número de partículas de la mezcla, obteniendo un valor de 0.494292, que es igual a 49.4%. Eso es todo por el día de hoy. Gracias. Hasta luego.